Muy buenas. Para quienes quieran pasar de la teoría de los libros a diagnosticar coches de verdad en el taller, esta guía es exactamente lo que necesitan. Vamos a desgranar los sistemas de encendido modernos para poder enfrentarse a cualquier avería con total seguridad. Vamos al lío. Este va a ser nuestro plan de ataque. Primero, un pequeño viaje al pasado para entender por qué la tecnología es como es hoy. Luego, nos metemos de lleno con los dos sistemas que dominan el panorama, el DIS y el COP. Después, la parte divertida. Nos ponemos manos a la obra con el osciloscopio para ver qué está pasando de verdad ahí dentro. Y para rematar, aprenderemos a traducir esas gráficas en un diagnóstico claro y preciso. Venga, empezamos por el principio. Para entender bien los sistemas de hoy, es fundamental saber de dónde venimos y sobre todo por qué hacían falta cambios. Todo, al final, se resume en una sola palabra: precisión. Fijaos, aquí el contraste es brutal. A la izquierda, el sistema de toda la vida con distribuidor. Sus partes mecánicas, como los platinos, se desgastaban sí o sí. Esto obligaba a estar cada 2×3 ajustando el punto de encendido, el famoso calado con la lámpara estroboscópica. A la derecha, el mundo electrónico. Se acabaron las piezas que se desgastan y ahora tenemos una centralita, la ECU, que lo controla todo al milímetro gracias a la información de un montón de sensores. Y claro, toda esa evolución nos trae directos a los dos grandes protagonistas del taller moderno, el sistema DIS y el sistema COP. Los dos son electrónicos, sí, pero su diseño y su forma de trabajar tienen diferencias clave que hay que conocer como la palma de la mano. Empecemos con el DIS, o sistema de encendido directo. El gran salto que dio este sistema, allá por los 90, fue mandar al baúl de los recuerdos al distribuidor mecánico. Se acabaron los problemas de humedad en la tapa o el desgaste del rotor. Un quebradero de cabeza menos. Y aquí viene lo más curioso del sistema DIS, el principio de la chispa perdida. A ver, el sistema agrupa los cilindros por parejas, por ejemplo, el 1 con el 4. La bobina lanza la chispa a los dos a la vez. Pero claro, solo una de esas chispas sirve para algo, la que salta en el cilindro que está en compresión. La otra ocurre en el cilindro que está en escape, soltando los gases quemados. Así que esa chispa, pues, se desperdicia, no tiene ningún efecto, de ahí viene su nombre. Claro, todo esto tiene su cara y su cruz. La ventaja principal es la fiabilidad. Al quitar piezas mecánicas, quitamos problemas. Pero, al disparar el doble de chispas, las bujías se gastan mucho antes. Además, en una de las bujías la chispa salta al revés, lo que se llama polaridad inversa. ¿Qué significa esto en la práctica? Que hay que usar bujías de más calidad, de platino o iridio, para que aguanten el trote. Y de ahí damos el salto a lo que vemos hoy en casi todos los coches, el sistema COP, o bobina sobre bujía. Esta es, digamos, la evolución definitiva. Aquí ya nos cargamos el último eslabón que quedaba, los cables de alta tensión. La diferencia salta a la vista. Mientras que el sistema DIS todavía necesita unos cables cortos para llegar a las bujías, el COP los elimina por completo. Al poner una bobina para cada cilindro, justo encima, nos aseguramos de que toda la energía que se genera llega directa a la bujía, sin pérdidas. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que elimina uno de los fallos más típicos, las fugas de corriente por culpa de cables viejos o agrietados. Pero ojo, no todas las bobinas COP son iguales. Las primeras eran básicamente un transformador con 2 pines. Después se les metió dentro el transistor de potencia y pasaron a tener 3 pines. Esto permitió que la ECU las controlara con una señal muy pequeña. Y ya el último paso, las de 4 pines, que llevan un módulo de retroalimentación. La ECU manda una señal de activación, la IGT, y la bobina le responde con otra señal, la IGF, que básicamente le dice: «Oído cocina, chispa lanzada correctamente». Bueno, basta de teoría. Vamos a mancharnos las manos. Con sistemas tan sofisticados, la herramienta estrella para el diagnóstico es sin duda el osciloscopio. Es como tener rayos X para ver el corazón del sistema de encendido. Y aquí está la clave que marca la diferencia. Un escáner te dice que hay un fallo de encendido en el cilindro 1, pero no te dice por qué. El osciloscopio, en cambio, nos enseña la película completa en tiempo real. Nos permite ver una bobina que empieza a flaquear o una mezcla que no está fina mucho antes de que el fallo sea tan gordo como para que se encienda la luz de avería. Y eso significa diagnosticar a la primera, sin andar cambiando piezas a ciegas. Y aquí la tenemos, la famosa forma de onda del primario de la bobina. Que nadie se asuste, que esto no es tan complicado como parece. Cada parte de esta gráfica, cada pico, cada valle, nos está contando al detalle lo que pasa dentro del cilindro. Aprender a leerla es la clave de todo. Muy bien, pues vamos a hacerle la autopsia a esta forma de onda. Nos vamos a centrar en 3 partes críticas que nos van a dar prácticamente toda la información que necesitamos para clavar el diagnóstico. Lo primero que vemos es esa línea vertical, ese picotazo hacia arriba.
Es el pico de tensión inducida. Es básicamente el voltaje que hace falta para que la chispa consiga saltar. Y su altura nos chiva muchas cosas. Si el pico es muy alto, puede ser por una mezcla pobre o porque los electrodos de la bujía están muy separados. Si es muy bajo, a lo mejor ese cilindro tiene poca compresión. Y mucho ojo, este pico puede pasar de los 350 voltios, así que es obligatorio usar un atenuador 20:1 para no freír el osciloscopio. Vale, ahora vamos a fijarnos en la parte horizontal de la señal. Es lo que se conoce como tiempo de quemado o la duración de la chispa. Esto es, literalmente, un cronómetro que nos dice cuánto tiempo está la chispa encendida. Su duración nos da una pista clarísima sobre la mezcla de aire y combustible. Si la línea es muy corta, la mezcla es pobre. Si es más larga pero más bajita, la mezcla es rica. Lo ideal es que esté entre 1 y 2,5 milisegundos. Y para terminar, cuando el tiempo de quemado acaba, fijaos en esas pequeñas ondulaciones que quedan al final. Son las oscilaciones residuales, la energía que sobra en la bobina. Una bobina que está en buen estado tiene que mostrar al menos 2 o 3 de estas ondas. Si no parecen, la cosa está clara. La bobina tiene espiras en corto. No hay más que hablar. Hay que cambiarla. Aparte del voltaje, otra medida súper útil es la corriente. Y para eso usamos una pinza amperimétrica. Si la ponemos en el cable de alimentación de la bobina, veremos una rampa que sube. Esto pasa durante el tiempo de duel, que no es más que el tiempo que la centralita activa la bobina para que se cargue de energía, como si fuera un tirachinas. Esa rampa de corriente debería llegar a un pico de unos 8 amperios justo antes del disparo. Así confirmamos que la bobina se está saturando bien. Perfecto, ya sabemos leer el idioma del osciloscopio. Ahora vamos a juntar todas las piezas y a usar este conocimiento para resolver problemas reales, los que llegan cada día al taller. Esta tabla es oro puro, para tenerla siempre a mano. A ver, si el motor no arranca y vemos que no hay chispa, lo primero de todo es mirar el sensor del cigüeñal, el CKP, que el coche da tirones al pisarle fuerte. Puede ser una fuga en un cable o que las bujías tengan demasiada separación. El ralentí es inestable, un clásico, seguramente una bobina COP que está en las últimas. Y la mejor prueba, el truco del almendruco. La cambiamos de sitio con la de otro cilindro y vemos si el fallo se va con ella. Y es súper importante recordar esto. Diagnosticar bien no es solo para quitar un tirón o para que el coche vaya más fino. Es para evitar que el combustible sin quemar acabe en el escape, porque eso puede destrozar en cuestión de minutos piezas tan caras como el catalizador o las ondas de oxígeno. Y una reparación así, eso sí que duele en el bolsillo. Y con esto el círculo se cierra. Una guía completa desde los conceptos básicos hasta el diagnóstico en el taller. La pregunta ahora no es si se puede, sino ¿con qué avería compleja nos vamos a atrever primero? Con estas herramientas y este conocimiento, el sistema de encendido ya no tiene secretos.